Escúchame con atención, no porque yo sea grande, sino porque tú estás cansado. Cansado de intentar, cansado de esperar, cansado de escuchar palabras bonitas que no cambian nada. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad, es porque en tu corazón se ha instalado una pregunta silenciosa que pesa más que cualquier palabra. ¿Y si ya no hay salida? Yo conozco ese pensamiento. Lo he visto nacer en los ojos de muchos. Lo he sentido cerca de mí cuando todo parecía derrumbarse y cuando seguir creyendo era más difícil que rendirse. No te hablo desde un lugar lejano ni desde una perfección que no existe. Te hablo desde la historia real, desde el camino duro, desde las causas difíciles que marcaron mi vida y mi misión. Yo soy Judas, llamado Tadeo, uno de los 12, y antes de que me confundas con otro nombre que la historia también recuerda con dolor, déjame decirte algo importante. Yo también cargué con el peso de la confusión, del rechazo y del silencio. Mi nombre no siempre fue pronunciado con confianza. Durante mucho tiempo, muchos evitaron decirlo, temiendo equivocarse, temiendo recordar traiciones que no me pertenecían. Y aún así, Dios no me quitó del camino, no me apartó, no me silenció. Me dejó caminar, anunciar, sufrir y sostener la esperanza cuando parecía absurda. Te hablo hoy porque sé que estás viviendo causas difíciles, no causas pequeñas, no problemas pasajeros. Hablo de esas situaciones donde ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, donde oraste, insististe, hablaste, callaste, lloraste en secreto, donde las soluciones humanas se agotaron y la esperanza comenzó a parecer una palabra lejana, casi ofensiva. Yo he visto ese momento muchas veces. He estado presente cuando el corazón humano se queda sin fuerzas, pero todavía respira. Cuando caminaba junto al Maestro, no entendía todo. Nadie lo entendía todo. Seguíamos a Jesús sin un mapa claro, sin garantías visibles, sin promesas fáciles. Lo vimos cansarse, ser cuestionado, rechazado, perseguido. Lo vimos hablar de amor cuando la violencia parecía tener la última palabra. Lo vimos anunciar el reino cuando el imperio parecía invencible. Y aún así, seguimos, no porque todo fuera claro, sino porque algo en su mirada nos sostenía. También yo tuve miedo, también dudé, también pensé si valía la pena continuar cuando el camino se volvía peligroso. Después de su muerte y resurrección, cuando comenzó la persecución contra nosotros, las causas difíciles dejaron de ser ideas y se volvieron reales. No era solo predicar, era huir, esconderse, perder amigos, enfrentar amenazas constantes. Cada paso podía ser el último, cada palabra podía costarnos la vida. Fui enviado a tierras lejanas. Las antiguas tradiciones cuentan que llevé el mensaje a regiones donde el nombre de Jesús no era conocido, donde la fe cristiana no era bienvenida, donde anunciar esperanza podía significar una sentencia de muerte. No fui porque fuera valiente por naturaleza, fui porque entendí algo que quiero que entiendas hoy. La esperanza no nace cuando todo está resuelto, sino cuando decides caminar incluso sin ver el final. En esas tierras vi personas que, como tú, sentían que ya no había salida. Enfermos olvidados, familias destruidas, comunidades oprimidas, corazones cansados de promesas vacías. No les ofrecí soluciones mágicas, no les prometí que todo se resolvería rápido. Les hablé de un Dios que no abandona incluso cuando el silencio parece absoluto. Les hablé de un Cristo que conoció el sufrimiento real, no desde lejos, sino desde la cruz. Por eso, con el tiempo, muchos comenzaron a invocarme en las causas difíciles. No porque yo tuviera poder propio, sino porque mi historia estaba marcada por la perseverancia cuando ya no quedaban fuerzas.
porque entendieron que yo sabía lo que era seguir adelante sin aplausos, sin resultados visibles, sin certezas humanas. La esperanza que anuncié no fue ingenua, fue una esperanza probada por el dolor, purificada por la espera, sostenida por la fe. Quizá tú esperabas una palabra rápida, una frase fuerte que cambiara todo en segundos, pero no te engañaré. Yo no vengo a decirte que mañana todo estará resuelto. No vengo a prometerte caminos fáciles. Vengo a caminar contigo en este momento donde te sientes solo, confundido, agotado. Vengo a recordarte que el hecho de que no veas la salida no significa que no exista. Cuando el miedo te dice que ya intentaste todo, recuerda que yo también estuve en situaciones donde humanamente no había salida. Cuando la lógica te dice que es tarde, recuerda que muchas de las mayores transformaciones comienzan cuando todo parece perdido. La esperanza verdadera no grita, no se impone, no promete lo imposible. La esperanza verdadera susurra: sigue un paso más. Yo vi cómo el mensaje del Evangelio avanzaba lentamente, a veces casi imperceptible. No vi multitudes constantes ni triunfos inmediatos. Vi pequeños gestos, corazones tocados en silencio, decisiones tomadas en la oscuridad. Vi personas que no cambiaron su realidad externa de inmediato, pero que recuperaron algo más profundo, la certeza de que no estaban abandonadas. Tú no estás abandonado. Aunque tu situación sea compleja, aunque la causa sea difícil, aunque tu fe esté cansada, no estás solo. No porque yo esté aquí hablándote, sino porque Dios nunca se aparta de quien sufre. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando dudas, incluso cuando te preguntas si todo esto tiene sentido. Mi propia vida terminó como la de muchos discípulos, en la entrega total. Las antiguas tradiciones narran que fui martirizado por no renunciar a la fe, por no negar aquello que había anunciado. No fue una muerte gloriosa a los ojos del mundo. Fue dura, injusta, violenta, pero no fue vacía, porque entendí que la esperanza no depende del final visible, sino de la fidelidad al camino. Y hoy te hablo desde esa experiencia, no desde un pedestal, sino desde la herida que fue transformada, desde la certeza de que las causas difíciles no son una señal de abandono, sino muchas veces el lugar donde la fe se vuelve más verdadera. No te pido que no tengas miedo, el miedo es humano. Te pido que no dejes que el miedo tenga la última palabra. Respira, detente un momento. Escucha lo que sucede dentro de ti mientras lees estas palabras. Tal vez no sientas alivio inmediato, tal vez solo sientas cansancio. Está bien. La esperanza no siempre se siente como luz. A veces se siente simplemente como la fuerza para no rendirse hoy. Sigue aquí. No cierres este mensaje, no porque yo lo diga, sino porque tu historia todavía no terminó. Yo seguiré hablándote, caminando contigo, recordándote de dónde viene esta fe que ha sostenido a tantos en momentos donde todo parecía perdido. Aún hay mucho que decir, mucho que comprender, mucho que sanar. Y no estás solo en este proceso. Cuando el cansancio se acumula, la mente empieza a jugarte en contra, comienza a recordarte cada intento fallido, cada oración que pareció no recibir respuesta, cada puerta que se cerró cuando más necesitabas que se abriera. Yo conozco ese peso. No es nuevo. Ya estaba presente en los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje por primera vez en medio de persecuciones, pobreza y miedo. No había comodidad en seguir el camino de Cristo. Había incertidumbre, había peligro. Había noches en vela preguntándose si al amanecer todavía estaríamos vivos. Muchos piensan que los apóstoles caminábamos siempre llenos de una fe inquebrantable, sin dudas, sin temores. Eso no es verdad. Éramos hombres de carne y hueso, con límites, con debilidades,
con historias personales marcadas por errores. Yo no fui elegido por ser perfecto, sino por estar dispuesto. Y esa disposición fue puesta a prueba una y otra vez en causas difíciles, cuando la esperanza parecía una palabra frágil frente a la realidad. Recuerdo los días posteriores a Pentecostés. El fuego del Espíritu nos dio valentía, sí, pero no eliminó los peligros. Anunciar el nombre de Jesús significaba desafiar estructuras religiosas y políticas. Significaba ser vigilado, interrogado, expulsado. Cada ciudad tenía sus propias amenazas. A veces éramos recibidos con curiosidad, otras con violencia. Aprendí que la esperanza no siempre llega acompañada de aceptación. Muchas veces llega envuelta en rechazo. Y aún así, seguíamos hablando, seguíamos caminando, seguíamos confiando. No porque viéramos resultados inmediatos, sino porque sabíamos que la verdad no depende de la rapidez con que florece. Hay semillas que tardan años en brotar. Hay corazones que necesitan pasar por la noche antes de reconocer la luz. Hay procesos que solo Dios comprende completamente. Tú, que ahora sientes que ya no hay salida, quizá estás atravesando una de esas noches. Una noche donde las respuestas no llegan, donde las fuerzas se agotan, donde la fe parece débil. No pienses que eso te hace menos creyente. No pienses que eso te descalifica. Al contrario, es ahí donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una elección diaria. Yo fui testigo de personas que, humanamente, no tenían ninguna posibilidad. Enfermos sin recursos, familias marcadas por la violencia, comunidades aplastadas por la injusticia. No les prometí que todo cambiaría de inmediato. Les hablé de un Dios que camina con el que sufre, que no abandona al que clama, que no se esconde cuando la realidad duele. Esa verdad fue suficiente para que muchos se levantaran por dentro, incluso cuando por fuera todo seguía igual. Con el tiempo, mi nombre comenzó a asociarse a las causas difíciles, no porque yo buscara ese reconocimiento, sino porque mi historia reflejaba algo profundo. Seguir creyendo cuando otros se rinden, perseverar cuando el camino se vuelve estrecho, confiar cuando la lógica dice que no vale la pena. La esperanza que represento no es ingenua ni ciega, es una esperanza que conoce el dolor, pero no se deja definir por él. Tal vez hoy te preguntas por qué Dios permite que llegues a este punto límite. Esa pregunta ha acompañado a la humanidad desde siempre. Yo no tengo respuestas simples, nunca las tuve, pero aprendí algo caminando entre pueblos, enfrentando amenazas, viendo la fragilidad humana de cerca. Dios no siempre evita la prueba, pero nunca desperdicia el sufrimiento. Algo se transforma, aunque no lo veas de inmediato. Cuando Jesús hablaba del reino, no lo hacía como quien promete una solución rápida. Hablaba de un proceso, de una semilla, de una levadura escondida en la masa. Esa imagen me acompañó siempre. La obra de Dios muchas veces es silenciosa, discreta, lenta, y justamente por eso, profunda y duradera. No dejes que el silencio te haga pensar que fuiste olvidado. El silencio también fue parte de mi camino. Hubo momentos en los que oré sin sentir consuelo, en los que pedí claridad y solo recibí la invitación a confiar. Con el tiempo, entendí que la fe madura no se apoya en sensaciones, sino en decisiones. Si hoy sigues aquí, leyendo estas palabras, es porque dentro de ti todavía hay una chispa, tal vez pequeña, tal vez débil, pero real. Esa chispa es la esperanza. No la apagues comparando tu proceso con el de otros. No la apagues escuchando solo las voces que te dicen que ya no hay salida. Hay caminos que no se ven hasta que das el siguiente paso. Yo no te hablo desde un final feliz construido para convencerte. Te hablo desde una vida entregada, desde una misión cumplida en medio de dificultades reales, desde una fe que fue probada hasta el extremo. Y te digo con toda verdad, las causas difíciles no son el final. Son muchas veces el lugar donde Dios actúa de una manera que no esperabas. Permanece,
No corras, no te castigues por sentirte cansado. La esperanza no te exige perfección, solo honestidad. Reconoce tu fragilidad, preséntala a Dios y permite que Él haga lo que tú ya no puedes. Eso también es fe. Aún hay mucho camino por recorrer en este mensaje. Aún hay verdades que necesitan asentarse en tu corazón. Sigue conmigo, no porque yo tenga poder propio, sino porque esta historia, basada en hechos reales, en sufrimientos reales y en una esperanza verdadera, puede ayudarte a sostenerte un poco más. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que la salida comience a revelarse. A lo largo de mis viajes, comprendí algo que pocos aceptan con facilidad. Muchas personas no pierden la fe de golpe, la van soltando poco a poco, casi sin darse cuenta. Primero dejan de esperar, luego dejan de pedir, y finalmente dejan de creer que su historia tenga algún valor. Eso es lo más peligroso. No el dolor en sí, sino la idea de que tu vida ya no importa, de que tu lucha no tiene sentido. Esa es la verdadera oscuridad que rodea a las causas difíciles. Yo vi esa oscuridad en los ojos de quienes escuchaban mi predicación en tierras donde la violencia era normal, donde la injusticia estaba institucionalizada, donde la pobreza no era una fase, sino una herencia. No eran personas ingenuas, eran personas cansadas. Cuando escuchaban hablar de esperanza, muchos desconfiaban. Pensaban que era otra palabra vacía, otro discurso para calmar conciencias. Por eso nunca adorné el mensaje. Nunca prometí lo que no podía cumplir. Hablé de un Dios que no elimina mágicamente el sufrimiento, pero que lo atraviesa contigo. En mi tiempo, creer no daba ventajas sociales, no abría puertas, no garantizaba protección. Al contrario, exponía. Por eso la fe que se mantenía era una fe depurada, una fe que no dependía de beneficios. Esa misma fe es la que hoy puede sostenerte cuando ya no hay aplausos, cuando nadie ve tu esfuerzo, cuando tus batallas son silenciosas. Tal vez te preguntes por qué otros parecen avanzar mientras tú sigues detenido. Yo también vi eso. Vi cómo algunos abandonaban el camino y aparentemente prosperaban, mientras otros permanecían fieles y sufrían más. Esa comparación puede destruirte si no tienes cuidado. El camino de Dios no se mide por velocidad ni por apariencia, se mide por profundidad. Y la profundidad casi siempre se alcanza en el dolor. No pienses que tu situación es una excepción. Desde el inicio, la historia de la fe estuvo marcada por personas que siguieron adelante sin entenderlo todo. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Moisés dudó de su capacidad. Los profetas clamaron en medio del rechazo. Nosotros, los apóstoles, anunciamos un mensaje que muchas veces no fue recibido. Y aún así, la historia no se detuvo. La esperanza siguió avanzando incluso cuando parecía frágil. Cuando escucho tu pensamiento diciendo, ya no hay salida, reconozco una voz antigua. No es nueva, es la misma que susurró en los oídos de muchos antes que tú. Y nunca fue verdad. Lo que sucede es que la salida rara vez coincide con lo que imaginamos. Esperamos soluciones claras, rápidas, visibles, pero Dios suele trabajar en procesos que primero transforman el interior. En mis últimos días, cuando la persecución se intensificó, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido. No me pregunté cuántos me habían escuchado, ni cuántos me habían rechazado. Me pregunté si había sido fiel, si había anunciado la verdad sin engañar, si había sostenido la esperanza sin manipularla. Y esa paz interior no dependió de las circunstancias externas. Eso quiero que comprendas ahora. Tu paz no puede depender exclusivamente de que la situación cambie, porque mientras esperas ese cambio, tu corazón se desgasta. La esperanza verdadera no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. Camina en medio de ella. Quizá hoy no tengas fuerzas para grandes decisiones. No las tomes. La fe no siempre se expresa en actos heroicos. A veces se expresa simplemente en no rendirse hoy, en levantarte mañana, en seguir buscando aunque sea con dudas, en no cerrar completamente el corazón. No te exijas sentir lo que no sientes. No te obligues a creer como otros creen. Tu camino es único. Tu proceso es real. Dios no te compara. Dios te acompaña. Y esa compañía, aunque silenciosa, es constante. Yo sigo hablándote porque sé que el mensaje necesita tiempo para asentarse. No todo se comprende de inmediato. Hay palabras que solo cobran sentido cuando el corazón está listo. Permanece abierto.
Permanece aquí. Todavía hay más verdad por compartir, más historia por recordar, más esperanza por revelar, incluso en medio de las causas difíciles que hoy te pesan tanto. En muchos momentos del camino, entendí que la mayor lucha no ocurre afuera, sino dentro. No es solo contra las circunstancias inertes, sino contra el desgaste interior que va apagando la confianza. He visto personas resistir persecuciones, pérdidas y amenazas, pero quebrarse lentamente por dentro al sentir que nadie las comprendía. Por eso, cuando hablo contigo ahora, no me dirijo solo a tu problema visible, sino a ese lugar silencioso donde guardas lo que no dices, donde se acumulan las preguntas sin respuesta. Hubo días en los que yo mismo me sentí invisible. Caminaba, hablaba, anunciaba, pero parecía que el mundo seguía igual. En esos momentos aprendí algo esencial. El valor de una vida no se mide por el impacto inmediato, sino por la fidelidad cotidiana. Cada gesto pequeño, cada palabra sincera, cada paso dado sin certezas, construye algo que no siempre se ve, pero permanece. La historia que hoy recuerdan no fue escrita en un solo día, fue formada por decisiones simples repetidas muchas veces. Seguir cuando era más fácil abandonar, hablar cuando el silencio parecía más seguro, confiar cuando la lógica decía que era inútil. Esa misma dinámica se repite ahora en tu vida, aunque no lo percibas como algo grande. Tu perseverancia silenciosa también está escribiendo una historia. Aprendí a escuchar a las personas antes de hablarles de Dios, sus heridas, sus miedos, su cansancio. No porque tuviera respuestas para todo, sino porque el simple hecho de ser escuchado devolvía dignidad. Quizás hoy lo que más necesitas no es una solución inmediata, sino sentir que tu dolor es legítimo, que no estás exagerando, que no eres débil por sentirte así. No lo eres. La fe auténtica no ignora el sufrimiento, lo atraviesa, no lo maquilla, lo mira de frente y aún así decide no rendirse. Eso es lo que hace que la esperanza sea creíble, no porque prometa finales perfectos, sino porque acompaña procesos reales. He visto cómo incluso en contextos de extrema dureza, algo dentro del ser humano se resiste a morir, una pequeña llama que insiste en mantenerse encendida. Esa llama no siempre es alegría, a veces es solo la negativa a desistir, a veces es simplemente seguir respirando cuando todo pesa. Eso también es esperanza. No te apresures a entenderlo todo. Hay cosas que solo se revelan con el tiempo. Hay heridas que necesitan silencio antes de encontrar palabras. Permítete ese ritmo. Dios no corre. Camina contigo, a tu paso, incluso cuando ese paso es lento e inseguro. Mientras sigues leyendo, no pienses en el final. Piensa en este momento. En el hecho de que, a pesar de todo, sigues aquí, sigues buscando, sigues abierto. Eso ya dice mucho más de ti de lo que imaginas. Y todavía hay camino por recorrer, pensamientos por ordenar, fuerzas por recuperar, aunque ahora no sepas cómo ni cuándo. Sigo contigo, no cierro, no concluyo. Continúo caminando a tu lado con el mismo tono, con la misma verdad, con la misma humanidad. A medida que pasan los años, uno descubre que el tiempo no siempre cura todo, pero sí revela muchas cosas. Revela quién permanece cuando todo se complica. Revela qué creencias eran superficiales y cuáles estaban realmente arraigadas. Revela, sobre todo, la capacidad del corazón humano de seguir esperando, incluso cuando está herido. Yo vi esa revelación muchas veces, en rostros marcados por la vida, en manos cansadas, en miradas que ya habían llorado demasiado. Muchas personas se acercaban a mí sin saber exactamente qué buscaban. Decían que no tenían fe suficiente, que dudaban, que estaban cansadas de escuchar promesas. Yo nunca las alejé por eso. Al contrario, comprendí que la duda no siempre es ausencia de fe. Muchas veces es una fe que ha sido golpeada. Y una fe golpeada necesita cuidado, no juicio. Cuando anunciaba el mensaje, aprendí a respetar el ritmo de cada persona. Algunos necesitaban escuchar muchas veces antes de confiar.
Otros necesitaban primero desahogarse. Otros simplemente necesitaban sentarse en silencio. La esperanza no se impone, se ofrece, y solo florece cuando encuentra un corazón dispuesto, aunque esté cansado. Quizás hoy tu corazón está así, cansado pero todavía dispuesto, no a grandes discursos, no a promesas exageradas, sino a una verdad sencilla que no te engañe. Esa verdad es esta: tu vida no perdió su valor por atravesar una causa difícil. Tu dignidad no disminuyó porque no encontraste aún la salida. Tu fe no se anuló porque hoy dudes. En los caminos que recorrí, vi personas que se sentían culpables por no ser fuertes todo el tiempo. Pensaban que creer significaba nunca caer. Yo les decía que incluso los que caminan con fe tropiezan. La diferencia no está en no caer, sino en no quedarse en el suelo para siempre. Y a veces levantarse lleva tiempo. No subestimes los pequeños avances. El simple hecho de no cerrar tu corazón por completo ya es un acto profundo. El simple hecho de seguir buscando sentido en medio del caos ya es una forma de oración, aunque no se parezca a las palabras que aprendiste. Dios escucha incluso aquello que no sabes expresar. Hubo momentos en los que yo mismo tuve que aceptar que no vería los frutos de mi trabajo, que otros continuarían lo que yo había comenzado. Esa aceptación no fue fácil, pero me enseñó algo esencial. No todo lo que vale la pena se ve de inmediato. Hay semillas que germinan cuando ya no estamos presentes, y eso no las hace menos reales. Tal vez hoy te duele no ver resultados. Te duele sentir que tus esfuerzos no dieron fruto. Permíteme decirte algo con honestidad. El valor de tu entrega no se mide solo por lo que cambia afuera, sino por lo que se transforma dentro de ti. Hay fortalezas que solo se desarrollan en la espera. Hay compasiones que solo nacen del dolor vivido. Hay sabidurías que solo llegan después de atravesar la noche. No romantizo el sufrimiento. Nunca lo hice. Sé que duele. Sé que cansa. Sé que a veces parece injusto. Pero también sé que no tiene la última palabra. La historia no termina en el momento más oscuro, aunque así lo parezca mientras lo estás viviendo. Sigue respirando. Sigue avanzando como puedas. No te compares. No te apresures. No te juzgues con dureza. La esperanza auténtica es paciente. Y mientras sigas aquí, mientras no cierres completamente el corazón, mientras no renuncies del todo, el camino sigue abierto, incluso si ahora no lo ves con claridad. Continúo contigo. Todavía hay más que decir, más que recordar, más que dejar caer suavemente sobre tu interior, como una palabra que no exige, pero acompaña. En el fondo de cada causa difícil hay una historia que merece respeto. No es solo un problema que necesita solución, es una vida atravesada por intentos, por errores, por esperanzas que se levantaron y cayeron. Cuando comprendí eso, dejé de hablar solo desde la enseñanza y empecé a hablar desde la cercanía. Porque nadie se sostiene únicamente con ideas, nos sostenemos con presencia, con comprensión, con la certeza de que alguien no se va cuando todo pesa. En muchos lugares donde estuve, las personas no pedían milagros espectaculares, pedían no ser olvidadas, pedían que alguien las mirara sin desprecio, pedían que su dolor no fuera minimizado. Y entendí que muchas veces la esperanza comienza ahí, cuando el sufrimiento es reconocido y no negado, cuando alguien se atreve a decir, esto duele, sin ser juzgado. Quizá tú también has sentido que tu dolor fue reducido a frases simples, a consejos rápidos que no alcanzan. Eso cansa profundamente, porque no estás buscando explicaciones fáciles, estás buscando sentido, y el sentido no siempre llega envuelto en claridad, sino en pequeños gestos que te ayudan a seguir. Con el paso del tiempo, aprendí que Dios no actúa siempre rompiendo la realidad, sino sosteniéndola desde dentro. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la manera en que el corazón las atraviesa, y ese cambio interior, aunque discreto, tiene una fuerza enorme.
Es lo que permite que una persona no se pierda a sí misma en medio del dolor. He visto personas que no salieron rápido de sus situaciones difíciles, pero salieron transformadas. No se volvieron invencibles, se volvieron más humanas, más sensibles al dolor ajeno, más conscientes de lo que realmente importa. Esa transformación no fue inmediata ni cómoda, pero fue real. Tal vez ahora no quieras escuchar sobre transformación, tal vez solo quieras descanso. Eso también es legítimo. La fe no te exige estar siempre dispuesto a aprender grandes lecciones. A veces solo te invita a detenerte, a respirar, a no exigirte más de lo que puedes dar hoy. No te preocupes si sientes que tu oración es torpe, repetitiva o silenciosa. Dios no mide la calidad de tus palabras, sino la verdad de tu corazón. Y un corazón cansado pero sincero tiene un valor inmenso, incluso cuando solo puede decir, no puedo más. En mi camino aprendí que reconocer los límites no es rendirse, es ser honesto, y la honestidad abre espacio para que Dios actúe sin máscaras. No necesitas fingir fortaleza, no necesitas demostrar nada. Tu fragilidad no te aleja de Dios, te acerca. Mientras sigues leyendo, no te apresures a encontrar una conclusión. Este mensaje no está pensado para cerrarse rápido, sino para acompañarte un tramo del camino, como una conversación que no busca impresionar, sino permanecer. Y permanecer, a veces, es el acto más poderoso que existe cuando todo parece inestable. Sigo aquí, sin cerrar, sin prometer finales fáciles, caminando contigo en este espacio donde la esperanza no grita, pero tampoco desaparece. Antes de seguir, te pido algo muy simple y muy sincero. No leas estas palabras como si fueran ajenas, no las mires desde lejos. Haz esta oración conmigo, despacio, sin prisa, aunque no tengas ganas, aunque tu fe esté débil, no necesitas sentir nada especial. Solo permanece. Permite que cada palabra caiga donde tenga que caer. Esta oración no es para impresionar a Dios, es para abrir un espacio dentro de ti, tal como estás ahora. Señor Dios, Padre de misericordia, hoy me acerco a ti junto a este corazón que lee y que carga un peso que muchas veces no sabe cómo nombrar. Tú conoces sus causas difíciles, esas que no se resuelven con palabras simples ni con esfuerzos humanos. Tú sabes cuánto ha intentado, cuánto ha esperado, cuánto ha resistido antes de sentirse sin salida. No te presento una fe perfecta, te presento una fe cansada, pero sincera. Mira, Señor, a quien ahora se siente agotado por dentro, a quien lucha en silencio, a quien ya no sabe qué más hacer. No permitas que la desesperanza se instale como verdad. Derrama una luz suave, no violenta, no forzada, una luz que no ciegue, sino que acompañe. Que esta persona pueda sentir que no está sola, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Te pido, Señor, no soluciones mágicas, sino fuerza interior, no caminos fáciles, sino claridad para dar el siguiente paso. Sostén su mente cuando los pensamientos se vuelvan pesados. Sostén su corazón cuando el miedo quiera dominar. Sostén su cuerpo cuando el cansancio sea profundo. Enséñale a confiar aun cuando no entiende, a esperar aun cuando no ve resultados, a descansar en ti cuando sus propias fuerzas ya no alcanzan, que pueda comprender que su valor no depende de lo que logra, sino de quién es ante tus ojos. Señor, visita las áreas de su vida donde siente que todo fracasó. Entra en esos espacios sin juzgar, sin reprochar, con tu presencia fiel. Transforma la angustia en paciencia, la confusión en serenidad, el miedo en una esperanza humilde pero firme. Te pido especialmente por aquellos momentos en que esta persona siente que ya no hay salida. Recuérdale suavemente que tú siempre trabajas aunque no se ve, que los silencios no son abandono, que las demoras no son rechazo, que tu tiempo no es ausencia. Que esta oración sea un descanso para el alma, un lugar donde soltar lo que pesa, un espacio donde respirar sin culpa,
un instante de calma en medio de todo lo que aún no se resolvió. Yo, Judas Tadeo, siervo y testigo de tu fidelidad, pongo esta vida en tus manos, no como quien exige, sino como quien confía, no como quien entiende todo, sino como quien permanece, y permanece incluso cuando el cansancio vuelve, incluso cuando la mente se llena de dudas otra vez, incluso cuando el corazón se pregunta si esta oración realmente sirve. Señor, mira esa perseverancia silenciosa que no se nota, pero que existe. Mira el esfuerzo de quien no se rindió del todo, aunque haya pensado en hacerlo muchas veces. Esa perseverancia también es fe. Mientras esta oración sigue, permite que quien la hace no se sienta presionado a cambiar de inmediato, a entenderlo todo, a sentirse fuerte. Permite que se sienta humano, que se permita llorar si hace falta, que se permita callar si no hay palabras, que se permita descansar en tu presencia sin exigencias. Señor, tú conoces las noches largas, esas donde el sueño no llega porque la preocupación ocupa todo el espacio. Conoces los pensamientos repetitivos, el miedo al futuro, la culpa por no haber hecho más o por haber hecho demasiado. Te pido que entres en esas noches, no para borrarlas, sino para habitarlas con tu paz. Acompaña a quien se siente solo, incluso rodeado de gente, a quien siente que nadie entiende realmente lo que está viviendo. Recuérdale que tú ves lo que otros no ven, que tú escuchas lo que no se dice en voz alta, que tú permaneces incluso cuando todos se van. Señor, hay decisiones que pesan, caminos que asustan, responsabilidades que abruman. Da sabiduría para no elegir desde el miedo. Da paciencia para esperar cuando todavía no es tiempo de actuar. Da valentía para avanzar cuando el paso sea necesario. Y da humildad para aceptar ayuda cuando ya no se puede solo. Toca las heridas antiguas que todavía duelen, esas que se intentaron ignorar pero que siguen abiertas por dentro. No las cierres con prisa, sánate con verdad, con un proceso real, con un cuidado que respete los tiempos del corazón. Señor, fortalece la esperanza de esta persona, no como una ilusión frágil, sino como una confianza profunda que sabe esperar. Una esperanza que no niega el dolor, pero que tampoco se deja dominar por él. Una esperanza que convive con la incertidumbre sin perder la fe. Que quien hace esta oración pueda sentirse acompañado en los días comunes, no solo en los momentos extremos. Que sienta tu presencia en lo cotidiano, en los gestos simples, en los pequeños alivios que a veces pasan desapercibidos. Enséñale a reconocer esas señales discretas que también son respuestas. Dale descanso al alma cansada. No solo descanso físico, sino ese descanso interior que permite soltar la carga por un momento. Que pueda confiar en que no todo depende de su fuerza, de su control, de su capacidad de resolverlo todo. Señor, recibe esta vida tal como está ahora, no como debería estar, no como otros esperan que esté. Recíbela con sus límites, con sus preguntas, con su historia incompleta. Y sigue obrando, incluso cuando no se note, incluso cuando el proceso sea lento. Yo, Judas Tadeo, pongo nuevamente este corazón en tus manos. No prometo finales rápidos, no prometo caminos fáciles. Prometo acompañar en la espera, sostener en la dificultad, recordar que ninguna causa difícil está fuera de tu mirada. Y ahora, antes de seguir cada uno su camino, quiero invitarte a algo sencillo y profundo. Si llevas una carga específica, si hay una causa difícil por la que necesitas esperanza, deja tu pedido en los comentarios. Escríbelo con tus propias palabras, aunque sean pocas. No estás solo, muchos leerán, muchos orarán contigo, y en ese acto humilde de compartir también comienza a abrirse espacio para la esperanza.